Gusto las novelas románticas de Jane Austen, nadie les quita su lugar, como Orgullo y Prejuicio. Pero bueno. A ver, ¿alguien más que nos quiera hablar de algún libro? Por acá, por allá, por todos lados. Muy bien. Bueno, yo soy Víctor Hugo Juárez y de los libros que más me marcaron era cuando, bueno, todavía soy muy pequeño, pero cuando era más chico, como en sexto de primaria, la primera cosa con la que me apasioné fueron con las aventuras de Sherlock Holmes, y era lo que leía cada rato y luego me ponía a jugar con eso y decía, ¿Y te adelantabas al final? ¿O pues lo que alguna pasa es que vez descubrías al asesino muy antes que picado. Sherlock Holmes? Me quedaba muy picado y si era un cuento corto ahí lo terminaba, no me importaba en qué situación estuviera, y si era muy largo pues sí me quedaba picado y preguntándome qué podría pasar después, y jugaba a ser Sherlock Holmes. ¿Te desvelaba? No mucho, pero hacía lo que podía para terminarlos rápido. Muy bien. Por acá alguien quería la palabra. A ver. Bueno, yo soy Azucena. El primer libro que recuerdo, así ya cuando entendí las cosas, me encanta Edgar Allan Poe. Entonces, ¿Cuántos años tenías? 13 años aproximadamente. Ajá. Entonces, bueno, recuerdo mucho El corazón delator, El gato negro. Y bueno, con Edgar Allan Poe fue muy chistoso porque a partir del Cuervo brinqué a la poesía. Entonces empecé a leer a los poetas malditos, a Rimbaud, a Baudelaire. Entonces, bueno, también de ahí surgió un doble gusto, tanto por la literatura, en el ámbito de los cuentos y la lírica. Entonces, bueno, eso es. Wow. Buen camino. Por favor. Bueno, a mí las lecturas que recuerdo siempre son las que leí. Tuve el gusto de tener todos los clásicos en su versión infantil. Yo sí recomiendo que lean, no sé, a mí, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, a mí me impactó mucho el espejo, que se hacía grande, que se hacía chiquita, ¿no? Después la versión ¿Y el del conejo? Quijote, sí, que un señor muy flaco, esa figura delgada, alta, un caballo también así muy viejo, a mí todo eso se me quedaba grabado. Yo creo todos los cuentos y fábulas, Platero y yo, esos cuentos infantiles, que muchos de los que están aquí se van a titular analizando alguno de esos cuentos, sí, que no son ni tan para niños, son cuentos que yo sigo leyendo, ¿no? Y son lecturas de la literatura universal. Y por lo que dices, tenías una memoria también muy visual. Sí. Es decir, los libros muchas veces también nos permiten desarrollar la imaginación conforme nosotros creemos o queremos desarrollar la imaginación, ¿no? Así es. Y son libros de cabecera, ¿no? Que yo sigo recomendando, que yo sigo regalando, que yo también sigo recomendando a mis sobrinos y también como profesor. Muy bien. Bueno, el primer libro que leí fue Aura. ¿Tu nombre? Jenny, perdón. El primer libro que leí fue Aura, de Carlos Fuentes. Me acuerdo muy bien que mi tía me lo prestó a los 8 años. ¿A los cuántos? A los 8 años, y en verdad no lo entendí. O sea, lo terminé y me quedé así, no sabía ni qué era Aura, no sabía que era una persona. Entonces, hace como 3 años llegó y me lo explicó y en verdad dije, no, ya no me acuerdo. Entonces lo volví a leer. Ya había leído como 3 o 4 libros más, entonces le entendí muy bien y la verdad me gustó muchísimo, pero cuando era así muy pequeña, en verdad ese libro está así como difícil para mí sí fue muy difícil, y mi libro favorito es Eclipse de Stephanie Meyer, que es como el tercer libro de una secuencia, de una saga de... Y creo que aquí varios lo han leído, por lo que estaba oyendo hace rato, ¿verdad? Sí. Sí, en verdad son libros que son rápidos, muy rápidos. O sea, los libros en la escuela cuando los llevaba eran de 600, 700 hojas, y así una amiga se lo presté, a Megan se lo presté, y llegó y me lo entregó y me dice, me acabas de quitar 7 horas de sueño. Y yo, ¿no dormiste? No dormí. Yo así, ay, te pasas. Les quita el sueño. Aurora. Bueno, pues mi libro favorito es El perfume, y sobre todo por el mensaje que tiene entre las palabras que realmente están escritas, porque finalmente toda la historia desencadena como una historia dramática que finalmente refleja lo que todos buscamos, todo lo que siempre buscamos siendo niños, siendo adolescentes, siendo adultos, lo que siempre buscamos, el amor, porque es finalmente, yo creo que es lo que todo ser humano busca. Y a través del olor, que es una historia muy original,
en ese libro, El perfume, nos permite volar toda la imaginación, imaginarnos al personaje como queramos, a las muchachas bonitas y todo como queramos, y todos los olores que nada más pasan por nuestra mente. Fue un libro para mí como mágico. Yo me acuerdo mucho, no fue un libro en sí, sino fue un poema. Tenía un tío que es pintor y tenía una tril enorme en su estudio. Y estaba un libro, ahorita después descubrí que era editorial Ayacucho, sobre un poeta que se llama César Vallejo. Y el poema se llamaba Espergesia, yo iba en la secundaria. Y cuando empecé a leer los 2 primeros versos de Yo nací cuando Dios estuvo enfermo, cuando leí eso, realmente todo el mundo que me había construido antes de mi vida, de cómo era el mundo, se derrumbó completamente, pero completamente. Y salí corriendo a buscar el libro y de ahí me di cuenta también de que la literatura era un proceso íntimo y que solo era un proceso para mí. Me cambió completamente la forma de ver el mundo y me orilló a reconstruirme, porque realmente yo sentía que también había nacido un día que Dios estuvo enfermo. Entonces pues eso para mí fue te brutal. Vinculaste mucho a la palabra escrita, a la poesía, sí. Y a las imágenes, al sentimiento. Sí, y a mi vida, llegó hasta tocar puntos de mi vida y de mi construcción, ¿no? Entonces eso fue algo completamente terrible, pero también algo sublime, ¿no? Eso fue sensacional. Ajá. Vamos a un corte y regresamos.